nosotros. Señor Jesús, hoy día queremos presentarnos ante ti, Señor, humildemente pidiéndote que tú nos hables. Háblanos, Señor, háblanos a través de tu palabra. Ayúdanos a escucharte, Señor, a poder escuchar lo que tú quieres que nosotros hagamos, a poder explicar qué es lo que significa la gran comisión para nosotros poder llevar a cabo la obra que tú tienes preparado para esta ciudad en Quilpué, Señor. Oramos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Entonces estamos en una serie, estamos como en la quinta, sexta semana de una serie que se llama Doctrina. Hemos estado hablando durante varias semanas sobre la doctrina. Y cimentamos toda esta serie sobre el versículo 15 del capítulo 3 de Primera de Pedro, que dice: más bien, honren en su corazón a Cristo como el Señor, estén siempre preparados, dice, para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Entonces el objetivo de esta serie es poder explicar no solamente lo que nosotros creemos, porque muchos de nosotros ya sabemos lo que creemos, pero explicar el por qué creemos lo que creemos, para nosotros poder defender nuestra fe cuando alguien nos pregunte y para nosotros también tener claro por qué creemos lo que creemos. La primera semana hablábamos sobre la Biblia. ¿Cómo sabemos que la Biblia es cierto? La segunda semana hablábamos sobre Dios, sobre la gracia de Dios, sobre Dios siendo todopoderoso, teniendo el poder de poder destruir, ¿no es cierto? Como un bicho en el suelo, Él pone su gracia para nosotros poder acceder a Él a través de su Hijo. Después hablábamos sobre Jesús, hablábamos sobre el Espíritu Santo. Después hablamos sobre el pecado. ¿Se acuerdan que poníamos un tiro al blanco? Ahí es cierto, decíamos que muchos de nosotros tratamos de llegar a la perfección, pero explicábamos que ese juego ya no corre, que Cristo ya hizo todo por nosotros. Y la semana pasada mi hermano explicaba sobre la salvación, el Natán explicaba sobre la salvación, qué es lo que es la doctrina de la salvación. Y hoy día vamos a hablar sobre la doctrina de la gran comisión, de la gran comisión. ¿Qué es lo que es la gran comisión? Quizás es una frase que hemos escuchado muchas veces, quizás no entendemos exactamente qué es lo que es. ¿Qué es lo que es la gran comisión? ¿Qué es lo que es? Bueno, Jesús dijo muchas cosas. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él dijo muchas cosas que están en la Biblia. Pero hay una cosa que es la más importante, que la dijo justo antes de irse, ¿cierto? Cuando alguien va a fallecer o cuando alguien se va de viaje, muchas veces las últimas palabras son las más importantes. Y eso es cierto para Jesús también. Lo último que Él dijo, esa es la gran comisión que Él nos dejó a nosotros. Ahora, ¿por qué se llama gran comisión? Y no se llama gran sugerencia o gran, ¿cierto? Te sugiero esto, yo quiero que tú hagas, no. ¿Por qué gran comisión? Porque es importante. Si yo le digo a mi hijo, hijo, por favor, tráeme una bebida, ¿ya? Y él no lo hace, es como que, bueno, te dije que lo hicieras, ¿por qué no lo hiciste? Pero si yo le digo, hijo, no te lo estoy pidiendo, te estoy ordenando que vayas y me traigas una bebida. Es muy diferente. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? Porque la primera es una petición, ¿cierto? Pero la segunda es más importante porque si él no lo hace, ¿qué es lo que implica? Implica que él está desobedeciendo. Lo mismo es cierto con la gran comisión. No es una gran petición, es una gran comisión. En otras palabras, si nosotros no obedecemos a la gran comisión, lo que nosotros estamos haciendo es directa desobediencia a la palabra de Dios. Por eso es una comisión y no es una sugerencia. Y es por eso que la visión de nuestra iglesia es alcanzar a Quilpué con el mensaje de Cristo. Y nosotros, como muchos de ustedes ya saben, cimentamos todo lo que nosotros hacemos sobre la base de esta visión. Por eso es que estamos con el ministerio de servicio, ¿cierto? Todos los sábados van y ayudan a las personas que están en situación de calle. Es por eso que están en el proceso, ¿cierto?, de dar los primeros pasos para en algún momento poder tener un hogar de acogida. Es por eso que vamos a plantar ya nuestra tercera iglesia en Chiloé. Es por eso que tenemos un misionero en Cuba. Es por eso que tenemos un brazo misionero en la cárcel de Valparaíso con nuestro pastor Tito. Es por eso que tenemos otro brazo misionero, como lo llamamos, con nuestras damas de blanco, ¿cierto?, en los hospitales donde las personas necesitan más de Cristo. Nuestra hermana Delfina va a hablar al final del culto. Es por eso que a fin de año, muchos de ustedes ya lo saben, vamos a hacer una locura. Vamos a construir un tremendo árbol. Vamos a meter gente dentro de este árbol. Gente que va a cantar villancicos dentro de este árbol. Vamos a tener una obra de teatro. Esto va a ser en el centro de Quilpué, va a ser ahí en el gimnasio municipal. La fecha 13, 14, 15 y 16 de diciembre. Nosotros esperamos tener una gran convocatoria. ¿Para qué? Para poder presentarle a nuestra ciudad el mensaje más importante, que es el mensaje de Cristo. ¿Por qué hacemos todas estas cosas? No es porque estemos aburridos, no es porque no tengamos nada más que hacer,
Sí, porque es una comisión y Dios nos dice, háganlo, y si Dios dice, vamos, nosotros vamos. La Biblia dice, vamos, nosotros tenemos que ir. Tenemos que ir. Tenemos que ir. Pero nos desenfocamos. Por eso es que hay que recordar esto, porque nos desenfocamos. Nos desenfocamos. Una de las cosas que estamos haciendo como iglesia, estamos rearmando el ministerio de alabanza. Estamos rearmándolo, estamos armando un grupo de alabanza para nuestra iglesia. Y una de las cosas que estamos trabajando es que muchas de las alabanzas que a veces se cantan inconscientemente tienen mucho que ver con uno. Tiene que ver, Dios bendíceme, ayúdame, prospérame, ¿cierto? Y una de las cosas que es importante de la alabanza, una de las cosas que estamos hablando es que la alabanza no es de arriba hacia abajo, ¿me explico? Es de abajo hacia arriba. Eso es muy importante, porque a veces nos desenfocamos y pensamos mucho en nosotros y creamos todo un mundo como si el mundo girara en torno a nosotros. Y lo mismo nos está pasando a nosotros como iglesia. Por eso es que hay que recordarlo. Mucho nuestra iglesia, hablamos mucho de nuestra iglesia, a veces hablamos mucho de nuestro logo, de nuestra página web, de nosotros, cuando realmente lo que nosotros tenemos que hacer es levantar el nombre de Cristo. Ahora, yo creo que esto es normal, en cierta forma. Es normal. Es normal hablar de nuestro grupo jóvenes, es normal hablar de nuestra iglesia, ¿cierto? Porque en nuestras vidas nosotros normalmente, ¿cierto? Y hemos hablado de esto antes, queremos dejar nuestra marca, queremos dejar nuestro sello, queremos ser recordados por algo, ¿ya? Creo que eso en cierta forma, es normal. Y yo quiero confesar que esto es algo que a mí también me cuesta. Esto es algo que me cuesta. Algunos de ustedes saben que yo saqué mi magíster en ministerio pastoral en Estados Unidos y realmente allá en Estados Unidos, en California por lo menos, los pastores son, o sea, como gente normal nomás. No es que no le rinden pleitesía a ninguna cosa. Pero acá en Chile es diferente. No estoy hablando de esta iglesia, pero acá en Chile es diferente. Yo he tenido hasta personas que me han confesado pecados a mí. Entonces uno dice, bueno, es totalmente diferente, pero yo quiero confesarle así 100% honesto, abriendo mi corazón para que ustedes vean, dentro de mí hay una cuota de orgullo, una parte mía, ¿cierto? Esa naturaleza pecaminosa que dice, me gusta que me tiren un poco para arriba. Y eso es parte de nuestro ego y es algo que nos desenfoca como iglesia, y si nosotros estamos desenfocados en este sentido, pensando en nosotros mismos, eso va en desmedro de la gran comisión, porque la gran comisión no es yo, nosotros, la gran comisión es Él. Míranlo a Él. Nosotros tenemos que reflejarlo a Él, tenemos que apuntar a Cristo. Esa es nuestra misión, eso es lo que tenemos que hacer, esa es la gran comisión de Dios. Pero hay que recordarlo, hay que recordar esto, porque nos desenfocamos y nos volvemos un grupo cerrado. En estos tiempos de vacaciones, ¿cuántos han podido descansar en este tiempo? ¿Sí? Oh, pocas manos. No, pero yo diría que se ven un poco más descansados. Yo estoy más descansado por lo menos. Durante la semana pasada pudimos dormir, ¿cierto? Con la Dani, bueno, hasta cierta hora, los niños se levantan temprano. Y una de las cosas que hicimos fue ver una serie. Nosotros no tenemos cable por opción, pero dentro del computador estábamos viendo una serie que se llama CSI New York. CSI New York. ¿Cuántos de ustedes conocen esa serie? ¿Sí? ¿Sí? Ahí hay más manos, ¿cierto? Bueno, estábamos viendo esa serie. Y una de las cosas que uno nota dentro de esa serie de CSI es que cuando hay una escena de crimen, ¿cierto? Cuando hay un crimen que alguien comete, lo primero que hacen es buscar las huellas digitales. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Encuentran las huellas digitales y a través de esas huellas digitales pueden determinar generalmente quién fue el culpable de lo que sucedió en esa escena. Yo me hacía la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si nosotros tratáramos de enfocar toda nuestra vida en que cuando todo esto se acabe, cuando el mundo se acabe, cuando nosotros nos vayamos a la presencia de Dios, y por así decirlo, los CSI vayan a encontrar las huellas digitales, encuentren solamente las huellas digitales de Cristo? ¿Qué pasaría si nos enfocáramos de esa manera? Nos olvidáramos tanto de dejar nuestra marca y nos enfocáramos en dejar la marca de Cristo en nuestra ciudad. ¿Qué pasaría si soltáramos nuestro deseo de dejar nuestra huella y nos apasionáramos por dejar las huellas de Cristo? ¿Qué pasaría en las iglesias de Quilpué si se apasionaran por que Cristo sea el centro de todo y dejáramos de lado nuestros objetivos personales? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si no estoy preguntando, no estoy diciendo lo que va a pasar, estoy preguntando, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si como iglesias de Quilpué nos uniéramos bajo una visión, respetando la visión de cada uno, pero que nos uniéramos bajo ciertas cosas, como por ejemplo el servicio a la comunidad, como por ejemplo el evangelismo? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Sinergia.
Marga Marga, ¿cierto? La provincia de Marga Marga nunca sería igual. Entonces yo propongo que comencemos a cambiarnos el chip y empecemos a obedecer a la gran comisión. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la gran comisión? Mateo 28, Mateo 28, dice, versículo 19. Mateo 28, versículo 19, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. O sea, no está diciendo, esperemos que lleguen a nuestra iglesia, no está diciendo, cuiden que que no nos roben las ovejas. No, no dice eso, no dice eso. Dice, vayan, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Este es un mandato, pero es un mandato con promesa. ¿Qué es lo que dice? Estaré con ustedes. ¿Cuándo? ¿En la primera etapa? ¿Cierto? ¿En la primera parte? No, estaré con ustedes siempre, siempre, siempre. Entonces, si nosotros queremos que Dios esté siempre con nosotros, en conclusión, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que obedecer, tenemos que ir. De hecho, yo estoy seguro que una de las razones por las cuales las iglesias se empiezan a desinflar, empiezan a perder la visión, y hemos hablado de esto antes, es porque no hemos sido obedientes a la gran comisión, porque la promesa es que Dios estará con nosotros cuando vayamos y estará con nosotros siempre. Entonces, tenemos que enfocarnos, tenemos que cambiarnos el chip, tenemos que ir, pero tenemos que romper estas murallas. No literalmente, obvio, pero tenemos que romper estas murallas. Tenemos que salir, tenemos que cambiarnos el chip, pensar de otra manera. Una de las cosas que descubrí, yo no soy teólogo por si acaso, mi magíster es en ministerio pastoral, no soy teólogo, pero lo que yo descubrí algo, creo que descubrí algo que no había notado antes, y quiero compartirles eso. Descubrí que el apóstol Pablo, cuando escribía sus cartas, no se las escribía a iglesias en particular, sino que el apóstol Pablo, cuando escribía sus cartas, escribía a localidades, a lugares físicos, a provincias. ¿A qué me refiero con esto? Vean, Romanos capítulo 1, versículo 7. Comienza su carta, dice, todos los que están en Roma. Primera Corintios, esto pueden irlo anotando porque no están los versículos ahí. Primera Corintios 1, 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Gálatas 1, 2, a las iglesias de Galacia. Efesios 1:1, a los fieles y santos en Cristo que están en Éfeso. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? No está dividiendo por denominaciones, no lo está haciendo. Está dividiendo por provincias, por localidades, por ciudades. Entonces, yo hago la siguiente pregunta. Si Pablo escribiera una carta, por ejemplo, dice, a los fieles y santos en Cristo de la provincia de Marga Marga, ¿a cuál iglesia se estaría refiriendo? ¿A quién le llegaría esa carta, por así decirlo? No sabríamos, porque estamos desunidos, no estamos conectados como cuerpo. ¿Cuántas iglesias hay en Quilpué? BMF, Encuentro con la Vida, Iglesia Cristiana de Quilpué, Cristo de la Salvación del Mundo. ¿Voy bien o no? No voy bien. Voy mal. Voy pésimo. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia habla sobre iglesia, no habla en plural, habla en singular, y esto lo hemos hablado antes. Cuando Dios habla sobre iglesia, está hablando sobre una iglesia. Nosotros vemos iglesias plural, pero Dios ve iglesia singular. Mateo 16, 18, yo sé que estoy incómoda, pero yo estoy leyendo la Biblia. Mateo 16, 18 dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia singular y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Una iglesia. Efesios 1:22, Él sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia singular. Una iglesia. Colosenses 1:18 dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia singular. Una iglesia. O sea, ¿qué es lo que está hablando? Está hablando de una iglesia. Cuando Cristo regrese, ¿por cuántas iglesias va a regresar? Por una iglesia. ¿Por cuál? ¿Por la iglesia cristiana de Quilpué? ¿Por la Encuentro con la Vida? ¿Por la BMF? ¿Por Cristo y la salvación del mundo? ¿Por cuál? ¿Por cuál? Por la Asamblea de Dios.
O sea, cuando nosotros nos presentemos ante Dios, al final de los tiempos, en el juicio del trono blanco, cuando estemos delante de Dios, ¿qué es lo que te va a preguntar Dios? Te va a decir, ya, pongamos un ejemplo. ¿Qué hiciste con mi hijo? Lo recibí en mi corazón. Súper bien. ¿Qué hiciste con lo que te di? Puse mis dones al servicio tuyo. Súper bien. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces la persona va entrando y de repente Dios le dice, no, no, pero una pregunta, se me olvidó, la más importante. Ven para acá, por favor, devuélvete. ¿De qué denominación fuiste? Asamblea de Dios. No, para el otro lado. No, sabemos que no va a ser así, y esto lo hemos hablado antes, muy importante, sabemos que no va a ser así. A Dios no le importa, y a nosotros tampoco nos debería importar. No pongamos divisiones donde Dios no las pone. Dios no las ve. Un ejemplo que me acordaba el otro día con Andrés Echagüe, a pesar de que él está viviendo un tiempo complicado, pero me acordé de un accidente que él tuvo hace años atrás, hace como 10 años atrás. Él estaba en una obra, él es arquitecto, él estaba en una obra, estaba visitando una casa, creo, y de repente él estaba con los planos, ¿cierto? Esto, y de repente él camina y había un vidrio, un ventanal gigante, y él caminó a través de este vidrio y se le cayeron todos los vidrios en la cara. De hecho, la nariz le quedó colgando, tuvo que hacerse una cirugía plástica, reconstruir, andaba con una máscara como durante varios meses, ¿cierto? Porque tuvo que reconstruirse la cara completa. Pues no vio el vidrio, no lo vio, pasó nomás. Yo pensaba en eso y me acordaba, yo digo, hay divisiones que Dios no las ve, que simplemente Dios no las ve, y nosotros ponemos divisiones donde realmente no las hay, y el resultado de eso, ¿qué es lo que es? Solamente dolor. Tenemos que ver como Dios ve, tenemos que comenzar a ver como Dios ve, y la unidad está en el corazón de Dios. Dios quiere que nosotros veamos la iglesia como Él la ve, pero tenemos que cambiar, tenemos que ver como Dios ve. Eso es súper importante. Cuando en Mateo capítulo 6, em, la oración de Jesús, ¿cierto? El Padre Nuestro, que algunos le llaman, en el versículo 10, cuando dice, venga tu reino, dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Yo creo que está diciendo esto, yo lo entiendo así. Es como que nos está diciendo, ayúdanos a poder ver como tú ves, ayúdanos a tener tus ojos para entender el mundo como tú lo entiendes. Ayúdanos a ver como tú ves. Y yo creo que nos pasa eso. Nos vemos a la iglesia como Dios la ve. Tenemos que cambiarnos ese chip. Como cuando fui con el Jay a ver una película en 3D y, y él estaba sin los lentes, entonces estaba mirando y le dije, Jay, te estás perdiendo lo más, o sea, si no tienes los lentes puestos, te vas a perder todo, ¿cierto? Entonces de repente, pum, se los pone y empieza a entender todo, ¿cierto? Ve todo de la manera en que había que verlo. Creo que lo mismo nos pasa como iglesia. Nosotros tenemos que comenzar a ver las cosas como Dios ve, porque si no vemos las cosas como Dios las ve, nos perdemos todo, absolutamente todo. Y esto es súper importante. Dios nos ve como uno. La pregunta es, ¿por qué actuamos divididos? Si Dios ya nos ve como uno. Juan capítulo 17, esta es una oración muy importante que Jesús hizo. Jesús comienza orando por él mismo, después ora por todos los creyentes, o sea, por nosotros. En esta oración Jesús está orando por nosotros. Y quiero leerla, dice, versículo 17 de Juan, dice, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Está hablando de nosotros, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Está diciendo, Dios, por favor, así tal cual como yo Jesús y tú Dios somos uno, este Jesús orando, como somos uno, de la misma forma, yo oro por ellos, por nosotros, que ellos también sean uno. ¿Y por qué es tan importante que sean uno? Lo más importante al final, ¿para qué? Para que el mundo crea. En otras palabras, una de las razones por las cuales el mundo, en este caso la provincia de Marga Marga, una de las razones por las cuales el mundo no cree, es precisamente porque estamos desunidos. Se ve la iglesia evangélica, no, es puras peleas, divisiones, etcétera. Eso es lo que ven. Entonces, el resultado de eso, ¿qué es lo que es? No creen. Eso es lo que está así, eso es lo que yo entiendo acá. Estar desunido va en desmedro de la gran comisión. Estar desunidos va en desmedro de la gran comisión. No estoy hablando de que todas las iglesias tengan la misma visión. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de unirnos en ciertas cosas, como por ejemplo el evangelismo. Potente sería. Como por ejemplo el servicio a la comunidad.
Esas cosas estoy hablando. Ese es el poder de la sinergia, lo que hablábamos, de la sinergia. Con esto termino. ¿Cuántos de ustedes manejan? ¿Cuántos de ustedes tienen auto, manejan, ¿cierto? ¿Tienen licencia? Ya, un gran grupo. Pero esto en realidad corre para todos porque todos entendemos lo básico de los autos, ¿cierto? Un auto necesita mantención. Un auto necesita un cambio de aceite. Un auto necesita cambiarle la rueda, un auto necesita lavarlo, ¿cierto? Ciertas cosas, ciertos ajustes, los autos necesitan esto para poder funcionar bien. ¿Ya? Eso está bien. Lo entendemos. ¿Qué pasaría si yo pasara todo el día con mi auto lavándolo, revisándole los neumáticos, cambiando los neumáticos, ¿cierto? Haciendo el cambio de aceite? Yo pasara todo el día metido en el auto, arreglándolo, haciendo que se vea bonito, ¿cierto? ¿Qué pasaría? La gente pasaría y diría, uy, qué lindo tu auto, pero lamentablemente si yo paso todo el día haciendo esas cosas, se pierde el objetivo por el cual el auto fue creado, que fue para transportar. Lo mismo pasa con la iglesia. Si estamos preocupados de cosas secundarias, y esto es lo que mata a la iglesia, preocupados de cosas secundarias, y eso nos consume en el tiempo, etcétera, etcétera. La iglesia no cumple la función para la cual fue creada, que fue de salir de las puertas y poder entregar el mensaje. La gran comisión es el objetivo de la iglesia. Y si estamos preocupados por cualquier otra cosa, que tienen su importancia, pero no es lo principal, si enfocamos toda nuestra atención a lo secundario y no a lo principal, lo que estamos haciendo es desobedecer a la gran comisión, porque fuimos llamados como iglesia a poder salir y entregar este mensaje que es tan importante. Mi oración es esta, que cuando leamos este versículo, esto despierta un fuego dentro de nosotros. Mateo capítulo 9, versículo 35 dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes, dice, tuvo compasión. ¿Podemos decir juntos compasión? Compasión. Tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos, pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Nuestra provincia, obviamente, es una provincia que está creciendo muy rápido, va a paso agigantado y la iglesia no está creciendo al mismo ritmo. Tenemos mucho que hacer. 2 Corintios 5:16 dice, así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Háganse la siguiente pregunta. Yo me hago la misma pregunta. Cuando ustedes ven al cajero del banco, ¿qué es lo que ven? Al cajero del banco. Cuando van a un restaurante y les sirven la mesa, ¿qué es lo que ven? Probablemente la persona que no está sirviendo la mesa. Cuando van en el auto y van a echar benzina, ¿qué es lo que ven? A la persona que echa la benzina. Este versículo nos dice que nosotros podamos comenzar a ver a las personas de otra manera. Que cuando nos encontremos con el cajero del banco, no nos encontremos con el cajero del banco, que podamos ver a una persona que tiene un alma y que esa alma va a pasar la eternidad en uno de dos lugares y que nuestro rol es poder entregarles ese mensaje para que Cristo pueda salvar a esa persona. Que Dios nos ayude a poder empezar a ver a las personas no con criterios meramente humanos, sino verlos como Dios los ve. Personas que tienen un destino eterno. Y nuestro rol es entregar el mensaje. Ese es nuestro rol. Esto nos debería quitar el sueño. Pensar en esto. Somos llamados a alcanzar nuestra provincia. Entonces la pregunta es, esta es la pregunta, después de todo lo que hemos hablado, esta es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El desafío es romper estas murallas y salir. Ese es el desafío. Entonces, para ser bien concreto, nosotros a fin de año, ya lo estábamos hablando, vamos a hacer un evento que se llama Canta el Árbol Navideño. Es un evento que va a ser masivo, es un mega evento en el cual vamos a invitar a toda la comunidad a que sea parte de esto. Tenemos mucha gente trabajando, ya estamos terminando el disco, ya tenemos todos los planos del árbol, tenemos el presupuesto, o sea, esto va
va a suceder a fin de año este evento en el cual esperamos que lleguen miles de personas a poder escuchar el mensaje de Cristo. Nuestro rol como iglesia no es necesariamente estar arriba del escenario en que algunas personas van a participar. Nuestro rol como iglesia es el rol más importante de ese día, que va a ser recoger el fruto, recogerlo. Y no solamente recoger el fruto, sino que discipularlo. Ese es nuestro rol como iglesia. Va a llegar un momento en el evento en que voy a predicar, voy a entregar la palabra y van a haber muchas manos que se van a levantar. Esto lo estoy diciendo por fe. Yo creo que así va a ser. Se van a levantar muchas manos. Y esas manos que van a estar arriba van a representar corazones dispuestos a hacer un cambio en sus vidas, a entregar sus vidas a Cristo. Entonces el rol nuestro como iglesia completa es poder acercarnos a esas personas, poder identificar quiénes son, poder tener la información de estas personas, poder llamarlas por teléfono, acceder a ellas, ir a visitarlas y ayudar a estas personas a dar su siguiente paso en su relación con Cristo. Ese va a ser nuestro rol como iglesia. ¿Por qué lo vamos a hacer? No porque no tengamos nada más que hacer, simplemente porque Cristo dijo que nosotros tenemos que ir. Y si la palabra dice que nosotros vamos a ir, lo vamos a hacer. Y yo quiero saber cuántos de ustedes están dispuestos a tomar ese desafío. Vamos a orar. Señor Jesús, quiero darte las gracias por este día. Quiero darte las gracias por esta palabra. Quiero darte las gracias porque muchas veces lo que tu palabra dice nos incomoda, pero no porque nos incomode signifique que no está en la Biblia. Y cuando la palabra nos dice ir, nosotros queremos ir porque queremos ser obedientes a ti. Yo quiero pedir, Señor Jesús, que esto sea el comienzo de un mover espiritual en nuestra iglesia que pueda permear toda nuestra comunidad, Señor. Nosotros oramos que podamos dejar de estar tan cómodos en lo que estamos haciendo y que tú nos comiences a incomodar un poco, Señor, para nosotros poder ser útiles en tus manos. Señor, si tú dices, vamos, heme aquí, nosotros vamos a ir, Señor, vamos a ir. Pedimos por esto, pedimos que este evento que vamos a hacer a fin de año dé mucho fruto y que el resultado de esto sea no que nosotros nos vanagloriemos de haber hecho un evento hermoso, sino que el resultado de esto pueda hacer que personas concretas, con almas que tienen un destino, puedan dar un paso y acercarse a ti, Señor, y poder pasar la eternidad contigo. Ayúdanos, Señor, a poder ser parte de este grupo. Gracias, Señor, porque tú nos das el privilegio de poder ser usados por ti en esto tan hermoso que vamos a hacer, Señor. Nos disponemos en tus manos, nos disponemos en tus manos. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder romper esas barreras que no solamente a veces están en nuestra iglesia, sino que a veces están en nuestro corazón. Muchas veces las barreras que están representadas en denominaciones están representadas en barreras que nosotros mismos tenemos en nuestros corazones en cuanto a cómo queremos relacionarnos con otras personas o cómo nosotros interpretamos la Biblia, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser discípulos tuyos, Señor, y ser efectivos en tus manos. Pedimos esto, Señor. Nos humillamos ante ti, Señor. Heme aquí, Señor. Estamos dispuestos. En el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén.